el mensaje el que le va a dar a usted la iluminación para entenderla. Amén. Con nosotros nuestro pastor, el reverendo Antonio Marrero. Dios les bendiga. Esa seña no la entiendo. Dame otra. Los bendecimos. Ah. Necesitaba a Marixa para que me dijera qué quiere decir allá. Les bendecimos en el nombre de Jesús, que cumplan 70 más. Mañana a las 7 de la noche tenemos reunión con el Ministerio de la Niñez. Nos vamos a reunir aquí, pero también me gustaría que estuvieran otros líderes que voy a invitar expresamente para que estén con nosotros mañana a las 7 de la noche. Amén. Tenemos cosas que dialogar en acercamiento a la escuela bíblica ahora en el 6 de agosto y de los planes que tenemos para con la niñez. Así que necesito a los hermanos que están en el Ministerio de la Niñez y otras personas más para citarlos mañana a las 7 de la noche, mañana lunes, aquí en nuestra iglesia. Gloria sea al Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo una vez más. Bienvenida a la familia Rivera Toro, ¿verdad? Por estar aquí con nosotros. Nos honramos en saber sobre todas las cosas que nuestra hermana Lula está ante la presencia del Señor. Una vida tan digna, tan honrosa, que dejó huellas del compromiso que tenía con el Evangelio de Jesucristo y para con la iglesia y con su familia. Así que les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo. No te aferres a un amor que duele más de lo que vale. No te aferres a un amor que duele más de lo que vale. Estas son las palabras de una escritora, me reservo el nombre, que escribió un artículo recientemente con ese título. No te aferres a un amor que duele más de lo que vale. Y voy a citar en la parte pertinente de su artículo, que es un poquito largo, ¿no? Pero escuche, y cito: el amor no es sacrificio ni es sufrimiento. Darlo todo para tener una relación llena de amor no vale la pena si se sufre. Por eso la escritora Jane Doe, ya lo voy a llamar ahora, cuenta su experiencia en una carta para dejar de aferrarse a una relación que duele más de lo que vale. Hay personas que definitivamente no valen la pena, mucho menos tu amor y tu tiempo, como esos en que uno de los dos vive desilusionado porque la otra persona no llena sus expectativas, o los que viven más en el pasado que en el presente, llenos de resentimientos por asuntos no resueltos. También hay personas tan inseguras que necesitan afirmación constante para que les demuestres que los aman. Y están las personas frustradas que al sentirse insatisfechas con su vida, intentan controlar la felicidad de su pareja al punto de que se pierda la libertad. Y sin dejar de mencionar a las personas infieles, esas que no saben apreciar el cariño y la confianza, aunque los amen de verdad. Entonces, inevitablemente, surge esa pregunta a la que tanto tememos, pero es necesaria, porque proviene desde el fondo de nuestra alma y exige una respuesta. ¿Merece la pena continuar? ¿De verdad vale la pena insistir en ese amor? Y cierro la cita.
La pregunta es, ¿se podrá amar a aquel que es difícil o imposible de amar? Porque según el artículo da la impresión que ella trae una categoría de personas a las que no vale la pena amar, a las que hay que desistir de amar. Es como si en alguna medida dijera, oiga, ame usted lo que es bondadoso y lo que le conviene realmente y lo que le satisface y que en alguna medida sea fácil de amar, ¿verdad? Y yo creo que con frecuencia somos amorosos y bondadosos con aquellos que son fáciles de amar, con aquellos que no representan para nosotros un reto o una amenaza. Y esto yo creo que se da en todos los grupos sociales. De ahí que dentro de la sociedad se crean diferentes asociaciones, organizaciones, grupos, donde se unen una serie de personas buscando tener intereses en común, cosas que les puedan unir, cosas que les puedan atraer, pero también cosas que entre ellos puedan verse como bondades de los unos a los otros de forma tal que sea fácil amarlos. Y aún tristemente surge en la iglesia. Surgen los grupitos dentro de la iglesia, donde cada cual se acomoda a esa persona que más o menos es simpática, que es bondadosa, que es fácil de amar, ¿verdad que sí? Pero ¿qué de amar a los que nos parecen desagradables o tal vez ofensivos? Alábalo. Y esto me recuerda a la historia de Ananías que aparece en el capítulo 9 de Hechos. Cuando usted lee el capítulo 9 de Hechos, lo que está leyendo es la conversión de Saulo, que era el enemigo acérrimo de la iglesia, convertido, ¿verdad?, posteriormente en Pablo, el apóstol, el hombre de Dios. Pero Saulo, en su historia, brevemente, reconocemos que era un hombre con una triple ciudadanía: griego, romano, judío. Un hombre bien educado, y para tener esas tres ciudadanías no era un pobretón, había que tener dinero entre otras cosas, ¿verdad? Era un hombre que había sido educado a los pies de Gamaliel, un fariseo celoso de la ley. Era un hombre conectado con el gobierno, con los partidos de allá arriba, de mayoría, al extremo que se convirtió en un feroz perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo, hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Recuerdan la historia en camino hacia Damasco, que él había conseguido cartas que le autorizaban a traer a los cristianos desde Damasco acá a Jerusalén para ser juzgados, llevarlos a la cárcel. Y dice la Biblia que Saulo iba casa por casa, sacando a los creyentes, a sus familiares, y los arrastraba hasta las cárceles. Y demás está decir que consentía en la muerte de ellos también, como consintió con la de Esteban, ¿recuerda? Allí, mientras apedreaban a Esteban, estaba este Saulo, un jovencito, al cual cerca de Saulo pusieron las vestimentas, los vestidos de Esteban mientras lo apedreaban. Y Saulo dice que consentía. Entonces, mire qué interesante, que ante ese Saulo temido, ofensivo, no apreciado, poco amado por un sector definitivamente, Saulo no era una persona fácil de amar. Y el Señor viene y le dice a un hombre llamado Ananías: mira, Ananías, yo quiero que tú vayas allí a Damasco y ve donde este Saulo. El hombre está ciego porque, como ustedes saben, cayó de su cabalgadura después de recibir la iluminación, el encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Esta historia que ustedes la saben, ¿verdad? No vamos a entrar en ella. Y entonces le dice: ve allí donde ese hombre, ora por él, ponle las manos, ¿ok? Entonces Ananías responde y dice: Señor, que vaya donde Saulo. Déjame informarte algo que quizás tú desconozcas, pero este hombre es bien malo. Este es un hombre malo. Este es un hombre que tiene autoridad para matar a los cristianos. Mira, Señor, yo quiero decirte que él es más malo que un limber de gas. Este hombre no merece que tú le devuelvas la vista. ¿Cómo es posible que tú quieras hacerle ese favor, esa bendición a un hombre tan malo? Tú lo dejo ciego. Tú lo dejo ciego. Eso es lo que quizás estuvo diciéndole detrás de su
trayectoria de preguntas y respuestas con el Señor. Yo creo que lo que le está diciendo es, vamos a dejarlo así, Señor. ¿Cómo vas a sanar a un enemigo del Evangelio? Y mientras yo escuchaba eso y lo leía, pues me parece escuchar posiblemente a muchas personas, incluso a algunos creyentes, ¿verdad?, que en su corazón dicen, pero orar por el gobernador o el presidente tal o por la nación tal, es que ese no es de mi color, ese no es de mi color ni de mi preferencia. Orar por sutano o sutana que me ha hecho la vida cuadrito. Entonces el Señor le dio una respuesta a Ananías que Ananías no esperaba. Ve, porque instrumento útil me es para llevar mi nombre ante gentiles, no judíos, ¿verdad?, ante reyes y los hijos de Israel. ¿Y qué hizo Ananías? Empoderado por esa palabra llena de amor y del Espíritu Santo, fue y cumplió lo que el Señor le había ordenado. Fue a amar a alguien que era difícil de amar. ¿Te ha sucedido? Es que así es el amor de Dios. Es un amor que nos persigue con insistencia a nuestro favor. Cuando todos nos han dado la espalda, nos abandonan, allí está el amor incesante, tenaz de Dios. Así es el amor de Dios que busca un hombre llamado Jacob, que le decían el engañador, el usurpador, y va y lucha con él allí en el desierto. El ángel de Jehová lucha con él, y después que está luchando un rato, le dice, mira, tú has vencido y yo te voy a cambiar ahora el nombre y tú te vas a llamar Israel. Dios, en su incesante amor, buscando al hombre. Y hoy me gustaría que consideráramos un pasaje de la Biblia que nos muestra de forma profunda el amor de Dios. Oye esto, el obstinado amor, el persistente amor de Dios hacia los perdedores, hacia los losers. A eso que miramos por encima del hombro posiblemente, hacia aquellos que tal vez sean difíciles de amar, aquellos que tú y yo tal vez hemos etiqueteado. Es que ese es bien difícil de amar. No, pues yo no me voy con ese grupito, me voy con este que es fácil de amar. Los que somos fáciles de amar. Y espero estar en ese grupo de ustedes, ¿verdad? Yo no sé si la risa es sí o tal vez. Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Vamos a buscar Romanos capítulo 5 y nos ponemos de pie todo aquel que pueda estar un minuto de pie. Vamos a buscar Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11, pero nuestro énfasis va a ser del 6 al 11, pero vamos a leer el contexto, ¿verdad? Y es interesante porque este capítulo de Romanos, el libro de Romanos como tal, fue escrito por ese hombre difícil de amar. Fue escrito por ese hombre que era difícil de amar, que temían, que era ofensivo posiblemente amarlo. Interesante, ¿verdad? Cómo el Señor transforma las vidas y los corazones. Romanos capítulo 5, les garantizo que para ustedes va a ser un repaso todo esto. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. ¿Lo encontraron? Por favor, el que no tenga Biblia, póngase al ladito de alguien que la tenga, sea en su aplicación o la tenga ahí en su hard copy, ¿verdad? Sí, también aparece ahí en el monitor. Esos son los versículos que vamos a hacer énfasis, pero vamos a leer del versículo 1 hasta el 11 y vamos a leerlo antifonalmente. Yo leo un versículo y usted lee el otro, por favor. Preste atención, es un mensaje que usted se va a dar cuenta que es sencillo, es básico, nos va a hacer repasar cosas acerca del amor de Dios desde la perspectiva de Romanos 5. Es interesante, desde la perspectiva de Romanos 5. Leemos a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comienzo yo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Todos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora que tú nos escondas detrás de la sombra de la cruz, donde Cristo sea visto y su palabra sea escuchada, Señor. Que podamos poner esta palabra en práctica. Permítenos internalizarla, reflexionarla, Señor, y que al salir de aquí podamos seguir, Señor, pensando en ella, y que sobre todo la podamos poner en práctica. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Entregamos a ti toda preocupación, Señor, toda ansiedad en este momento, Señor. Las dejamos ahí ante el trono de la gracia. Y nos disponemos, Señor, a hablar y escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. En los capítulos 3 y 4 de Romanos, el apóstol se enfocó a enseñarle a sus hermanos en Roma lo que era el significado de la justificación, de la justicia a través de Jesucristo. La justificación, desde una perspectiva que podamos definir teológicamente, es el acto judicial mediante el cual Dios, sobre la base de la justicia de Jesucristo, declara que todas las exigencias y demandas de la ley moral santa de Dios fueron satisfechas por Jesucristo en favor y con respecto al pecador. Eso en términos generales significa ser justificado. Todas las demandas de la ley moral de Dios, fueron satisfechas por Jesucristo en representación y a favor de todos los que estamos aquí y de los que nos pueden estar observando por la internet, de ser ese el caso, los cuales bendecimos en el nombre de Jesús. Así que el fiel cumplimiento de Cristo de toda esa ley de Dios, de toda la ley moral de Dios, se le imputa a todas las personas que han confesado a Jesucristo como su Salvador y se han arrepentido en fe, creyendo que al ser pecadores, solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. Eso es en el capítulo 3 y 4 de Romanos. Le estoy dando el preámbulo para acercarnos ahora al capítulo 5 que el apóstol Pablo desarrolla. ¿Cuáles son las consecuencias de ya ser justificado? En el capítulo 3 y 4, el apóstol Pablo nos dice por qué somos justificados, quién nos justifica. Pero ya en el capítulo 5 nos dice las consecuencias de ser justificado ante Dios y destaca, entre otras, tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Pero también dice, parte de ese fruto de la justificación es que nosotros, por la gracia del Señor, tenemos la esperanza y la fe de que Dios nos va a sostener firmes
en medio de nuestras tribulaciones y pruebas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestro corazón. Entonces, para que tengamos la firme convicción en nuestro corazón de cómo la gracia de Dios y su amor se ha manifestado y así nos sostiene en toda circunstancia, es que el apóstol Pablo en el capítulo 5, los versículos que ustedes vieron del 6 al 11, ilustra la forma en que se evidencia el amor profundo de Dios. Así que cuando usted lee el capítulo 5, versículos del 6 al 11, usted dice, esta es la forma en que Dios me está ilustrando de qué manera me ha amado a mí. Y a la misma vez nos está diciendo de qué manera nosotros debemos practicar ese amor para con los demás. ¿Por quién y cuándo murió Jesucristo? Es la pregunta que permea los versículos del 6 al 11. ¿Por quién y cuándo murió el Señor Jesucristo? Interesante que dice, cuando éramos débiles. Se refiere al hombre y a la mujer que no tienen la capacidad espiritual y moral para acercarse a Dios. ¿Y por qué no tienen esa capacidad espiritual y moral para acercarse a Dios? Bueno, porque en virtud de que el pecado les inhabilitó esa capacidad o ese potencial espiritual para acercarse a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia nos recuerda que Adán y Eva fueron nuestros representantes en el jardín del Edén. La Biblia nos dice que ellos fueron la cabeza representativa de la raza humana. Y es interesante que la cabeza representativa, fueron la cabeza representativa de todos los que están aquí en esta mañana y de todos los que nos pueden estar viendo aún por internet en Facebook. Querramos o no, eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Adán y Eva fueron nuestros representantes con los que Dios inició un pacto y dentro de ese pacto ellos eran los representantes. Algunos en teología le llaman la cabeza federal representativa de la raza humana. Mire cómo lo dice la palabra del Señor, que estos dos representantes de la raza humana desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios. Y en lugar de ser personas que se mantuvieran en obediencia a Dios, al rebelarse contra Dios, en virtud de haber cedido a la tentación de Satanás, dice la palabra que entonces eso dio lugar a que entrara el pecado, y ese pecado permeó a toda la raza humana. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y aquí obviamente el genérico es hombre y mujeres. Todos en Adán hemos pecado. No tenga la menor duda de eso. Todos en Adán hemos pecado. Se nos imputó a nosotros y está presente en cada ser humano ese pecado desde que nace. Mire cómo lo dice el salmista en el Salmo 51, versículo 5. Dice de la siguiente manera: en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Una traducción del lenguaje actual dice: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era pecador. Oiga, de aquí que sin aún haber salido del vientre materno una persona ya es constituida dentro de la raza de pecadores. No ha dicho ni media palabra, no ha hecho ninguna acción o ninguna obra, y ya desde que sale del vientre materno ya es constituido como un pecador. Es que la raíz, la semilla del pecado es ahora parte del hombre y de la mujer y está inclinado a pecar, a exhibir conductas de egoísmo, de maldad, de injusticia desde la niñez. Y si no, dígame usted de los padres que están aquí, abuelos y tíos y tías, si usted no ha observado las actitudes desenfrenadas de egoísmo, de rebelión de sus hijos, de sus nietos desde que nacieron. O se olvidan de los terribles dos,
¿Recuerdan eso? No, los terribles 2. No, los terribles 2, los 4, los 6, los 8, los 10, los 12, los 14, los 20, los 30, los 40, los 50 y los 60. Y esto es hasta que la muerte nos separe. Actitudes que acompañan al ser humano en todas las etapas de la vida, desde niñitos, amados. Y el pecado está tan arraigado en el corazón y en la mente de los seres humanos que en algunas ocasiones decimos, como el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:12, y ahora voy a parafrasearlo: lo que hago a veces no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Esto es, lo que quisiera hacer es a veces el bien, pero él dice, sino que entonces termino haciendo lo que aborrezco. Yo pensé que podía hacer algo bueno, pero de momento en el camino eso me fue desviando por la maldad que hay en mi vida y termino haciendo lo que aborrezco, termino haciendo el mal. Y me doy cuenta que en mi naturaleza no mora el bien. Entonces practico el mal por causa del pecado que mora en mí y cierro las vidas. Ahora, esto no quiere decir, amado, que el ser humano no pueda realizar obras buenas, tener compasión, amor o misericordia. Tampoco quiere decir que el ser humano sea incapaz de comportarse justa y moralmente en una sociedad. Lo que nos quiere decir las Escrituras es que el ser humano se le imposibilita alcanzar por sus propios esfuerzos, por su propia filosofía, por su propio intelecto, por su propia ética, un acercamiento a Dios que satisfaga el estándar moral y de santidad que Dios tiene. Puede ser el mejor hombre de este mundo, puede tener los mejores títulos, puede ser la persona más ética, socialmente hablando, pero eso no satisface el estándar de Dios. Eso satisface, y gloria a Dios por eso, el estándar del mundo, de nuestra relación horizontal entre las personas. Así que de aquí que todas las buenas obras que realiza el ser humano con ese objetivo, con esa intención de ganar el favor o aceptación de Dios, sin considerar en esa ecuación los méritos y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, esas son obras muertas y sin mérito salvífico. ¿Por qué? Porque el pecado provocó esa debilidad espiritual que produjo muerte. Y ahora, a partir de la entrada del pecado, todos los seres humanos son como cadáveres espiritualmente hablando, desde que nacen. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, alejados de Dios. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Estamos lejos de acercarnos a Dios. Así que ahora veo por qué el apóstol Pablo dice, mas Dios, Cristo, cuando éramos débiles, ¿qué es? Cuando éramos pecadores, alejados de Dios, no teníamos esperanza. Estaban nuestros delitos y nuestros pecados. Dice, en ese estatus, Cristo murió por nosotros. Pero no solamente cuando éramos débiles, dice el texto. Dice que es también cuando éramos impíos. Así que usted tiene débiles, pecadores e impíos. ¿Y qué es una persona impía? Una persona impía es aquella persona que en alguna medida le desagrada todo lo que connote la fe y la práctica religiosa. Huyen de Dios como el diablo a la cruz. El Romanos 3:9 nos da más o menos una definición de un impío. Dice, no hay ni un justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se apartaron o desviaron a una para satisfacer sus propios deseos ajenos a Dios. Y los impíos, cuando usted es un impío, que usted es una persona que el pecado le ha debilitado, usted ha sido formado en pecado, se ha alejado de Dios, se ha convertido en una persona que todo lo que connote religión o práctica de la fe le desagrada, lo critica, lo señala, le huye. Pues los impíos, ¿qué hacen? Fabrican su propio evangelio, fabrican sus propios dioses, sus propios altares,
se convierten en idólatras. De todo aquello que es alejado de Dios, ellos lo convierten en una idolatría. El centro de su vida es su yo, su egoísmo. Son ególatras también. Así que en resumen, no hubo ni existe obra, gestión, evento, fruto de tu naturaleza humana y de la mía, que por nuestro propio esfuerzo nos pueda hacer aptos para entrar al cielo. No podemos, no puedes decir, mira Dios, aquí está lo bueno que yo he sido, lo recto que he sido en mi familia, en mi trabajo, en mi profesión. Mira, yo he mantenido un compromiso con la sociedad. Oye Dios, todas las donaciones que he realizado a organizaciones de ayudas humanitarias, más aún, Señor, yo he ido a la iglesia y voy a la iglesia y voy mi ofrendita allí de vez en cuando voy. Si bien todas esas son buenas obras, acciones que te pueden hacer mejor ser humano, claro que sí, y te pueden ayudar para tú bendecir a otros en necesidades, te convierte en un gran altruista. Nada de esto te justificará ante Dios, ni nos harán aceptos en Dios. Entonces, la pregunta que nos hacemos en esta mañana: ¿cuál es la única esperanza que pueda albergar una persona débil, impía, pecadora, que sufre de muerte espiritual? La persona que me puede estar escuchando aquí en esta mañana o a través de los medios, que dice, ven acá, si mis buenas obras no me acercan a Dios, puedo dar millones de pesos mensuales y no me acercan a Dios. Puedo ser un altruista, puedo ser una persona muy compasiva, muy misericordiosa, obras, puedo portarme bien, puedo hacer tantas cosas. Como me decía en una ocasión un ingeniero, lo he relatado aquí en otras ocasiones, estuvimos en una conversación en mi oficina y me decía, licenciado, yo una capilla de una iglesia católica la demolí sin costo ninguno. Digo, qué bueno, me alegro que usted haya hecho. Sí, yo solamente, mire, de vez en cuando me doy la cervecita, etcétera, eso de vez en cuando, ¿usted me entiende? Pero me gusta buscar de qué forma yo puedo ayudar a las personas, así que en esa medida yo creo que, ¿verdad?, que el cielo es un lugar para mí. Yo sí. Oiga esto, yo le voy a decir esto. Y era un cliente mío, así que iba a perderlo posiblemente. Oiga esto, en el cielo van a haber gente mala y en el infierno gente buena. Yo no había escuchado eso antes. Pues preste atención. Usted es justificado ante Dios por los méritos de Jesucristo. No hay obra que usted pueda realizar que lo justifique ante la presencia de Dios. Solamente la sangre de Jesucristo. Bien, podemos tener las mejores obras, aplaudimos, se usan en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y yo agradezco a Dios que en esa gracia común tenga hombres y mujeres que realmente hacen buenas obras, compasivos, misericordiosos. Aplaudo eso, estoy de acuerdo con eso. Lo necesitamos en la sociedad, gente así, ¿verdad que sí? Pero pensar que las buenas obras nos van a abrir las puertas de los cielos es en detrimento de lo que es el verdadero mensaje del Evangelio, que solamente por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, somos salvos. Y esa es realmente para nosotros la única respuesta. Nos dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, ¿recuerdan? Muertos en pecado, nos dio vidamente juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros. O sea, la fe que yo tengo para aceptar a Jesucristo como mi Salvador, ni aun eso viene de parte mía. Es un regalo
que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque Él dice, yo no quiero que sea por obra. Yo no quiero que tú vayas a decir, no, yo soy salvo por mi fe. No, no es que esa fe, aún el Señor Jesucristo fue quien la puso en tu corazón. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. La única manera de acercarnos a Dios para ser justificados ante Él, para ser aceptados ante Él, para ser agradables a Él, es que reconozca que eres débil, que eres impío, que eres pecador, que estás alejado de Dios y que solo a través de la obra de Jesucristo al morir en el Calvario podemos ser reconciliados. Es la única forma, amado. Ahora bien, ¿para qué Jesucristo ofreció su vida en la cruz a favor de débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios? Pues, mira, el versículo 10 lo dice. Vaya conmigo al versículo 10 del mismo Romanos 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir? Que el Señor murió en la cruz del Calvario, allí derramó su vida para reconciliarnos con Dios. ¿Cuándo? Dice la palabra, en el cumplimiento del tiempo. Esto es el tiempo profético. Desde que Jesús como Mesías fue profetizado en el Antiguo Testamento, 2,000, 3,000 años antes de Él llegar. Dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos, reconciliarnos. ¿Qué quiere decir eso, amado? Que Dios siempre llega a tiempo. No llega ni un día más, ni un día menos. En el debido tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Eso es, Dios envió al Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, se mudó a nuestro barrio, como diría alguno, y fuimos reconciliados con Dios. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir reconciliados con Dios? Oiga, reconciliar es volver a restablecer una relación rota. Es restaurar puentes de comunicación y procurar una nueva relación. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree. Pero es interesante. ¿Quién pecó? El hombre. ¿Quién debía ir ante Dios a reconciliarse? El hombre. Él fue el que ofendió. Él debía hacerlo. Pero ¿qué sucede? Que ese hombre y esa mujer hemos dicho que están muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Y cuando una persona está muerta, no puede llamar ni a las ánimas. No tiene ese espíritu, no tiene esa intención en su corazón, porque está muerto en sus delitos y sus pecados. Así que, ¿quién procuró esta reconciliación? Mire cómo lo dice 2 Corintios 5:17. El que confiesa a Cristo como su Salvador, nueva criatura es. Esto es, ya no es débil, impío, ni enemigo de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Oiga, el ofendido es el que procura acercarse al ofensor, es el que procura esa reconciliación. Y es en Jesucristo que ese Dios de amor nos ha dado el camino, la verdad y la vida. Ahora con la reconciliación tenemos acceso al trono de Dios. Toda barrera de enemistad entre Dios y aquellos que han confesado a Cristo ha sido eliminada. Y esa reconciliación se efectuó mediante la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso fue una muerte vicaria. Esto es bien importante, amado. Vicaria quiere decir que Él tomó nuestro lugar. Quienes debían estar en esa cruz éramos tú y yo. El castigo de nuestro pecado se le imputó a Jesús. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Esto es, se le trató como un pecador. ¿Qué aprendemos de Romanos
5 del 6 al 11. Nos ayuda a comprender la profundidad del amor de Dios. Es de los versículos, además de Juan 3:16, de los versículos que más profundamente hablan acerca del amor de Dios. De a pesar de nuestros pecados, amados, de nuestra rebelión, de nuestra impiedad, de darle la espalda a Dios, a pesar de nosotros poner nuestra confianza en nosotros mismos, pensar que somos el centro del universo, confiar en nuestras capacidades e intelectos o profesiones o buenas obras como medio de lograr acceso y favor de Dios, excluyendo a Jesucristo, dice que aún así Dios nos amó y envió a Jesucristo para que fuéramos perdonados por medio de su muerte en la cruz. ¿No es maravilloso? Y es algo que uno debe reflexionar y meditarlo, ¿verdad? Los seres humanos somos inclinados a amar al que nos ama, al que nos corresponde, al que es bondadoso con nosotros. Entonces, si tenemos una persona que nos ama, y ese amor a su vez se transmite en buenas obras y actitudes positivas para con nosotros, pues como que nosotros tenemos la intención de reciprocar a esa persona. Pero hoy el Señor nos dice que Él ama al débil, esto es, al que todavía está en pecado, al que es impío y huye de Él, y al que vive de espaldas a Dios en rebeldía, y al que cree que sus buenas obras le van a salvar. Dios ama y ama lo vil, lo menospreciado de este mundo, a los difíciles de amar. Inclinemos nuestro rostro. Y si en esta mañana tú te encuentras aquí en esta iglesia o allá a través de los medios cibernéticos, te encuentras entre esos débiles, entre esos impíos, entre esos alejados del Señor, entre esos que ahora están dentro de la raza humana como pecadores que todavía no han conocido al Señor, el Señor te dice, hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día de restaurar la relación rota. Porque Cristo, cuando éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Él, envió a Jesucristo para que muriera por ti y por mí en la cruz del Calvario. Hoy es un buen día para reconciliarte con ese Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida. La pongo en tu altar. Ahora yo sé que las cosas buenas que hago con el propósito de acercarme a ti desde una perspectiva salvífica, sin considerar que solamente la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, eso es inoficioso, inútil, no tiene fruto. Solamente hay fruto cuando yo vengo ante ti, Señor, tal y como soy, débil, impío, alejado de ti, enemigo de ti, pero que vengo con un corazón contrito y humillado a decirte, confieso que así soy y que te necesito en esta hora. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, para las vidas que estén en esta hora, diciendo, Señor, te necesito. Entra a mi corazón. Límpiame de todo pecado. Restaura mi relación. Reconcíliame contigo, Dios. Te pedimos que esta palabra llegue a su corazón y a su mente, Señor, y germine allí en frutos de arrepentimiento y de aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, amado. En el boletín saben que tenemos en la parte trasera, en el reverso, siempre tenemos ahí